Bien, buenos días. Estamos 8. Vamos a ver 9. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese, octubre. Mesa González Nereida. ¿No está? Ujú. Ahí. Alcántar, Presente. Camacho, Presente. Fuentes López. ¿No está Fuentes López? Dijo por el chat, maestro. Ah, sí, aquí está por el chat. Muy bien. Galvez Duarte. Galvez Duarte. No está Galvez Duarte. Rodríguez Ochoa. Rodríguez Pinedo. Presente. Diana Laura Rodríguez. Diana Laura, ok, Diana Laura, también estás ahí. Torres Pérez, Presente. Valenzuela, Valenzuela Presente. y Vega Cárdenas. Presente. Muy bien. Grabando, grabando. Bien, vamos a pasar directamente a nuestro tema. Estamos ya con la cuarta unidad de competencia. Déjenme checar la planeación. Planeación. Química inorgánica. Pesca. Química inorgánica. Planeación. Muy bien, concluimos la unidad de competencia 3. Hoy vamos a continuar con la cantidad de sustancia. Muy bien. Y concluimos compuestos. Bien, vamos a la última actividad de compuestos. La van a entregar pues hoy. Sales e hidruros. Muy bien. Para de una vez, ¿verdad? Para la unidad de competencia 3 de nomenclatura de compuestos de la otra semana, ¿qué día quieren aplicar su examen? Para que no se nos vaya quedando atrás. Recuerden que ya prácticamente el semestre, estamos en el último tercio del semestre, ¿no? Entonces, de la otra semana, ¿qué día quieren aplicar su examen de nomenclatura de compuestos? Que nada más de eso trata la unidad de competencia, ¿no? Puros, desde óxidos, hidróxidos, pura nomenclatura. Lunes, miércoles o jueves. Lunes, miércoles o jueves. Jueves. El jueves. Muy bien. Bitácora de exámenes. Voy a abrir mi bitácora. Unidad de competencia 3, química inorgánica. Ese día va a ser jueves. De acuerdo a la planeación. Química inorgánica. El jueves es
14 de octubre. La otra semana, jueves 14. Lo voy a poner ahí entonces. Nuestra última clase de la otra semana. Jueves 14. Es 21, ¿no? De la otra semana. Ah, sí, perdón, jueves 21. Jueves 21. Yo quiero poner este jueves, ¿no? Que ya estamos en esta semana. Tienes toda la razón. Pues, entonces, es el jueves 21. Lo había puesto el miércoles. Pero no hay problema, es el jueves. Es 21 de octubre. 21 de octubre. Ujú, ujú. 21. Le pongo rojos que ya se hizo. Le pongo negro. Ok. Muy bien. Entonces lo dejamos para esas. Programado para esa fecha, ¿no? Cualquier cosa pues diferente, pues ya lo vemos en el día a día, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a nuestra presentación. ¿Dónde está? Aquí está. Y estábamos analizando lo que era la cantidad de sustancia denominada mol. Ya habíamos definido lo que era la masa atómica, cómo se calcula la masa atómica que está en la tabla periódica para cada elemento químico, y la masa molecular, que es la sumatoria de todas las masas atómicas de los elementos que integren ese compuesto, de los muchos que ya sabemos que existen, ¿no? O de los funcionales que ya sabemos que existen también, óxidos, hidróxidos y todos esos. Y definimos el concepto de mol como unidad de masa para los cálculos químicos. Y comentamos que no era correcto utilizar la masa común porque no me indica realmente el número de partículas que existen y que necesitamos conocer porque siempre necesitamos tener una partícula y su contraparte, ¿no? La otra partícula con la que va a reaccionar, ya sea en forma de iones, de tal forma que no quedemos cortos ni nos quedemos con un exceso de algunos de los compuestos por agregarlos únicamente al azar, pesando masas comunes. Y definimos que el mol, esa cantidad de masa atómica, pues como era la relación en que queríamos conocer cuántas partículas se encuentran en una cierta cantidad de masa, pues relacionábamos la masa primeramente con el peso molecular. De esa forma que el mol es un paquete químico de masa, y dijimos que un mol de cualquier sustancia de la tabla periódica, de cualquier elemento de la tabla periódica, corresponde, su masa atómica corresponde a los gramos que tomaríamos por un mol. Así que un mol de carbono es 12 gramos y fraccioncita, ¿no? De carbono. Un mol de oxígeno es 15.99, casi 16 gramos de oxígeno. Y así para todos los compuestos. ¿Y por qué concluíamos eso? Porque la ecuación para calcular los moles es la relación entre la masa y el peso molecular. Entonces, si ustedes ponen que quieren saber cuánta masa tiene un mol y sustituyen la N, que es la representación del mol, con un 1 y despejan el peso molecular que está dividiendo, pasa multiplicando, pues nos damos cuenta de que siempre multiplicamos la masa atómica, es decir, el peso atómico, por 1, porque 1 es el mol. Por lo tanto, siempre tenemos que la masa es igual, la masa común es igual a la masa molar, ¿sí? Entonces, de esta forma ya sabemos lo que equivale siempre a un mol de cualquier sustancia, ¿sí? Si es una molécula, pues ese mol va a ser la suma de las masas atómicas de todos los elementos que forman esa molécula. Es la misma situación. Entonces, vimos ya lo que era un mol, esa pequeña cantidad de sustancia
en la cual siempre la particularidad de esa sustancia es que un mol de cualquier sustancia siempre tiene una cantidad fija de partículas o de átomos o de moléculas o de iones o de lo que sea. Y dijimos que eso se denomina número de Avogadro. Y Avogadro determinó eso y definió, calculó que hay 6.022, 1415 por 10 a la 23 partículas por cada mol de sustancia. Lo cual significa que, decíamos en esta imagen, un mol de sustancias diferentes, aparentemente se ven de tamaños diferentes. Bueno, no aparentemente, se ven de tamaños diferentes. Y todas son un mol. Lo que pasa es que hay sustancias de átomos más pequeños o moléculas más pequeñas, hay sustancias de moléculas más grandes, y por lo tanto algunos volúmenes se ven más grandes y otros son más chicos. Y sin embargo, siempre tienen el mismo número de partículas, un mol de cualquier sustancia. Y eso es lo que habíamos definido en la clase anterior. De aquí en adelante, como ingenieros, siempre van a trabajar con moles en aquellos proyectos o procesos en los cuales intervenga una sustancia química y una reacción química, y nunca en masa común. Entonces, siempre que queramos hacer algo y calcular algo, lo vamos a convertir a moles. Posteriormente, para presentar un resultado, lo volveríamos a convertir a masa con la misma ecuación para poder presentar un resultado, o poder tomar la sustancia de un frasco de la cual voy a tomar masa y no hay modo de tomar moles, ¿no? Tengo que pesar masa común. Entonces, aquí lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué unidades tiene? También ya vimos. Bueno, lo hemos visto cuando vimos la tabla periódica. Estas unidades de masa atómica no tienen unidades, ¿no? O sea, estos valores de masa atómica no tienen unidades. En la tabla periódica no dice 15.99 gramos, ni kilogramos, ni libras, ni nada. Simplemente dice 15.99. ¿Por qué? Porque son unidades de masa atómica. Como dijimos, son partículas, ¿no? Son protones, y son neutrones que se encuentran en el núcleo de ese átomo. Entonces, como no tienen unidades y son partículas, pues nosotros le vamos a dar las unidades que sea más conveniente de acuerdo a nuestro problema que estamos resolviendo. Y las unidades, como ya vimos, que mol es igual a masa entre peso molecular, el peso molecular siempre tendrá que estar, pues siempre será la relación de la masa con respecto de los moles. Si ustedes despejan de la ecuación de moles, N es igual a M entre PM, y despejan PM, pues les va a quedar masa entre moles. El peso molecular tiene entonces las unidades de masa común entre la masa molar. Por lo tanto, son gramos entre gramo mol. ¿Sí? La masa común es gramos y su masa molar también en ese sistema sería gramo mol. El gramo mol normalmente se maneja como mol por convención. No escribimos gramo mol. Cuando se aparece el concepto de mol, se relaciona al gramo mol. Y así cambia su valor de dimensión. Entonces ya escribimos, por ejemplo, que sean, en lugar de gramos, que sean kilogramos. Si arriba es kilogramos, la masa molar o los moles serían kilomoles. Siempre debe de haber una proporcionalidad entre la masa común y la masa molar. No podemos decir kilogramos entre gramo mol, ¿no? Porque son unidades diferentes. Una está en kilos y otra está en gramos. Siempre tendrán que tener la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 12 gramos mol. Observen que no se pone el gramo. 12 kilogramos por kilomol. También es válido completamente. 12 libras por libra mol. 12 toneladas por tonelada mol. ¿Sí? Y observamos que no cambia el valor numérico. ¿Por qué? Porque esas son las unidades de masa atómica. Y la unidad de masa atómica yo le puedo dar el valor que sea. Entonces nunca cambiamos. O sea, si tenemos 12 gramos mol, no vamos a convertir el valor numérico a libras mol, a libras sobre libra mol, porque luego de repente por ahí me encuentro que hacen conversiones y no es así,
¿sí? Porque simplemente nosotros le ponemos las unidades que nosotros queramos, porque los 12 son unidades. Le puedo dar las dimensiones que yo quiera, en kilogramos, en gramos, en libras, en toneladas, en lo que sea, para que no se les olvide eso, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de cantidad de sustancia. Este temita es cantidad de sustancia. Son conceptos y, propiedades que necesitamos conocer para poder entrar a las ecuaciones o las reacciones químicas, ¿sí? Porque una ecuación química la voy a trabajar o la vamos a analizar en función de los moles y luego necesitaremos calcular el número de partículas, traeremos el número de Avogadro o necesitaremos el peso molecular, que sabemos que es realmente la masa molecular, ¿verdad? Y ya sabemos cómo podemos calcular esa masa molecular a partir de las masas atómicas de los elementos en la tabla periódica. Entonces, para ver su aplicación, este tipo de problemitas después los vamos a hacer cuando resolvamos otro tipo de problemas. O sea, es una herramienta, ¿no? Y nos dice que, bueno, el número 312, ese lo analizamos al final, si gustan, ¿no? O sea, no tiene mucha relación y, y a veces genera un poquito de confusión. Entonces vamos directamente a los que hablan de las sustancias químicas. ¿Cuántos átomos hay, dice? En 5.10 moles de azufre. ¿Okay? Voy a poner el pizarrón para empezar a resolver estos problemitas. Y si alguno de ustedes ya tiene una idea de cómo podemos calcularlo, lo pueden calcular. Okay, voy a tomar los datos. ¿Cuántos átomos hay en 5.10 mol de azufre? Voy a tomar el otro para no estar poniendo y quitando la pantalla, aunque es muy fácil aquí hacerlo. No, sí es muy fácil. No, que vengo de utilizar otra plataforma muy complicada, me está quitando y poniendo. Y aquí es más práctico con el Zoom. Entonces, vamos a pasar al pizarrón. No necesito, estamos manipulando la cámara, pues. Y en el Team sí tengo que estar apagando, presentando, dejando físicamente. Bien. ¿Cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? Okay. ¿Cuántos átomos hay en 5.1 mol de azufre? Número de moles, pues igual a la masa entre peso molecular. Esta es la ecuación para el número de moles.
Si tenemos que N es igual a 5.1 mol, el otro valor que conocemos es importante. Número de Avogadro es igual a 6.022 1415. 1415 por 10 a la 23. Átomos, en este caso, estamos hablando de átomos, por eso le puse átomos en lugar de partículas, por mol. Como me está pidiendo el número de átomos, el número de Avogadro me relaciona el número de átomos por cada mol. Entonces, vamos a suponer 6.022 1415 por 10 a la 23 átomos por mol. Si en un mol hay estos átomos, ¿cuántos átomos hay en 5.1 mol de azufre? Cancelamos mol con mol. Nos van a quedar átomos de azufre. Por lo tanto, la respuesta es igual. Es una simple regla de 3, ¿verdad? Nomás que no usamos reglas de 3 los ingenieros, ¿no? Usamos factores de conversión que nos ayudan a entender las dimensiones de mi proceso, ¿no? 6.022 1415 por 10 a la 23 por 5.1. 3 puntos. ¿Sí va? ¿3 qué? Sí, es 3.0702 por 10 a la 24. 3.0702 por 10 a la 24. átomos de azufre. Eso es lo que hay. Pues la utilidad del número de Avogadro es esa, ¿no? Que nos permite calcular cuántos. Sabemos que en un mol siempre hay 6.022 1415, pues a la 23. Pues ya siempre hacemos una proporción, entonces en 5.1 moles ¿cuánto hay? ¿No? Pues 5.1 veces el número de Avogadro. Y de esta forma sabemos. Siempre que queramos saber el número de partículas, utilizaremos el número de Avogadro, ¿no? Muy bien, el segundo. En el chat. Empezar destacado. El número 2 nos dice cuántos moles de átomos de cobalto hay en 6 por 10. Es por 10 ahí, ¿no? El 9 es el exponente, ¿no? 6 por 10 a la 9 debería estar arribita, ¿no? Átomos de cobalto. Entonces voy a poner, yo ahorita pongo el pizarrón, voy a poner los datos aquí. Primero. ¿Cuántos moles de cobalto hay en 6 por 10 a la 9? Átomos de cobalto. Los átomos son inmensamente pequeños, ¿no? Son tan pequeños que tenemos más átomos en nuestro cuerpo que estrellas en el universo. Nada más en el cuerpo de nosotros hay más átomos que estrellas en el universo. En la punta del lápiz, si ponen un puntito, cuando escribimos y ponemos un puntito, ahí hay 500 billones de átomos de carbono en un puntito de lápiz, porque son inmensamente pequeños, ¿no? Por eso hablamos de cantidades tan grandes como a la 23, ¿sí?
Es un número con 23 dígitos. Son billones y billones y billones de átomos, ¿no? O sea, se vuelve un valor inconmensurable hasta para mencionarlo, ¿no? Hasta para deletrearlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos aquí para calcular cuántos moles hay en 6 por 10 a la 9 millones de átomos? ¿Cómo le haríamos ahí? Tengo el número de átomos ahora. Utilizamos el mismo número de Avogadro, ¿no? Si el número de Avogadro nos dice que hay 6.022, 1415 por 10 a la 23 átomos por cada mol, 6 por 10 a la 9 átomos, ¿cuántos moles son? ¿Sí? O sea, volvemos a utilizar, nomás que ahora en lugar de llevarlo, en el cual calculamos el número de moles, perdón, el número de partículas, como en el ejemplo anterior, ¿cuántos átomos hay? Ahora vamos a calcular cuántos moles. Simplemente es utilizar el factor al revés, ¿no? Ya. No voy a, sí voy a dejar de pasar. Tenemos 6 por 10 a la 9 átomos. El número de Avogadro que nos dice que el número de átomos es 6.022, 1415 por 10 a la 23 átomos por mol. Aquí lo voy a poner al revés. Si tenemos 6 por 10 a la 9 átomos, ¿cuántos moles representan? Es como si fuera una regla de 3, pero no lo pongo como regla de 3, lo pongo como un factor. En el ejemplo anterior nos quedó arriba el número, ¿no? Lo multiplicamos y obtuvimos el número de partículas. Se cancelaron los moles y obtuvimos el número de partículas. Aquí cancelamos los átomos y obtenemos los moles. ¿Verdad? 1415 por 10 a la 9. ¿Cuánto nos da eso? Nos va a quedar el inverso, ¿no? Porque nos queda abajo el mol. Sí. ¿Va? A mí me dio 9.96 por 10 a la menos 15 moles. Sí. 6.022, 1415. Por 10 a la 9. 9.96 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la menos 15 moles. A ver, vamos a plantearlo así. Ahí, ¿no? Ah, es 6 por 10 a la 9. 6 por 10 a la 9. Algo le estoy metiendo, le metí mal al calculador. Me da un número muy raro. Ah, sí. Sí, no le metí el exponente del número de Avogadro, ¿no? Sí, 9.96 por 10 a la menos 15. Eso era. No capturaba el número por 10 a la 23. Me daba un número muy diferente, muy raro. Una fracción, ¿sí? Como 0.9 moles, decía yo. No puede ser 0.9 moles.
9.96 por 10 a la menos 15 moles. Aquí le sacaron el inverso a, por si algunos se confunden ahí, como nos queda el mol abajo, le sacamos el inverso y ya nos queda, ¿no? Lo mismo quedaría la regla de 3. 9.96 por 10 a la menos 15 mol de cobalto. Muy bien. Correcto. Volvemos a utilizar el número de Avogadro, pero ahora calculando los moles. Y en el primero era calculando las partículas, ¿no? Los átomos. Dice, ¿cuál es la masa en gramos de un solo átomo de cada uno de los siguientes elementos? Inciso A, ese se las tapo. Son elementos que casi nunca son muy poco utilizados, ¿no? A ese, arsénico, astato. ATS, astato. Sí, ATS, astato. El arsénico, este es el arsénico. ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo? ¿Cuánto pesa un gramo de un solo átomo del siguiente elemento? Arsénico y luego el níquel, ¿no? ¿Cómo podrían calcular cuál es la masa en gramos de un solo átomo? ¿Cuánto pesa un mol de arsénico? Tenemos que ir a relacionar la masa, ¿no? Porque quiere cuánto pesa. ¿Cuál es la masa en gramos? La masa está en la ecuación de número de moles, ¿no? Mol es igual a masa entre peso molecular. Por lo tanto, nosotros queremos la masa de un solo átomo de arsénico. Y nosotros sabemos que el arsénico, su masa atómica, es decir, su peso molecular, es igual a, vamos a ver en la tabla periódica aquí, con los mini numeritos que tiene. 74.9216. Vamos a mostrar aquí. 74.9216. Es el peso atómico o la masa atómica, ¿no? Del arsénico. Y sabemos que en un mol de arsénico hay 14.9216 gramos de arsénico. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto pesa, cuál es la masa de un mol, 74.92 gramos. Pero es un mol. Y en un mol hay 6.022, 1415 por 10 a la 23 átomos. Entonces, otra regla de 3 o un factor, ¿no? Si en 6.022, 1415 por 10 a la 23 átomos le corresponde 74.9216 gramos, un solo átomo, ¿cuánto pesa? ¿Ok? Ese sería el razonamiento, ¿no? Vamos a ponerlo en el pizarrón. Un solo átomo de arsénico. Y ustedes hacen ahorita el del níquel, ¿no? Un solo átomo de arsénico. Número de abogado tengo ahí, ¿no? No está, lo escribe y escribe. ¿Cuánto pesa un solo átomo de arsénico? Cuando su masa dijimos que era
masa del átomo de arsénico. Si N es igual a masa entre peso molecular y un mol de arsénico tiene una masa de 94, que dijimos. 74. 74.9216. ¿Sí? Aquí con esta ecuación, si este es un mol, lo que les decía ahorita, quiero saber cuánta es la masa, de qué compuesto, de qué sustancia, del arsénico, que su masa atómica o su peso molecular es 74.92. Sabemos que las unidades de la masa atómica o del peso molecular es gramo sobre mol. Si lo paso para acá para despejar la masa es igual a un mol que multiplica 74.92 gramos por mol. Cancelamos los moles y nos quedan gramos. Por eso dijimos que la masa de cualquier elemento químico de la tabla periódica corresponde, la masa atómica corresponde a la masa común que tomaría del frasco, ¿no? La masa es igual a 74.92 gramos. Esto es un mol. ¿Okay? Por eso acá dijimos que un mol de arsénico tiene una masa de 74.92 gramos. Y así ocurre para todos los elementos químicos, ¿no? La masa atómica es la masa que tomaríamos para un mol. Pues ya sabemos lo que tenemos para un mol, 74.92 gramos. Por lo tanto, vamos a hacer esa relación. 6.0221415 átomos por cada mol. Así, para quitar la regla de 3. Átomos por mol. A ver. 24.9 gramos. Ok. Primero voy a poner este aquí. 74.9216 gramos corresponden a un mol. Y este mol, ¿cuántas partículas tiene? 6.0221415 por 10 a la 23 átomos por mol, ¿verdad? Es el mismo mol que puse ahorita, ¿no? Pero tiene 6.0221415 átomos. Quiere decir que todos estos, todo este número de átomos, que es un mol, tienen una masa de 74.9216, ¿no? Porque dije ahorita que este era un mol y lo mandé para acá multiplicando y me quedó esta masa. Por lo tanto, una partícula, un átomo, ¿cuánto pesa? Sí. Eso es lo que pesaría un átomo. 74.9216 son 6.0221415 partículas por 10 a la 23. A un solo átomo, ¿cuánta masa le corresponde de toda esa masa, no? De 74.9216. Entre 6.0221415 por 10 a la 23. Va a ser un número extremadamente pequeño, ¿no? 1.2441 por 10 a la menos 22. 1.2441 por 10 a la menos 22 gramos por átomo. ¿Por átomo de qué? De arsénico, ¿no? Eso es lo que pesa
Decimos pesar, ¿no? Esa es la masa. Un solo átomo. Una regla de 3. Lo que hay que entender es que hay que buscar cómo relacionamos, ¿no? Me pide la masa de un solo átomo. Entonces, decimos, ¿cuántas partículas hay en un mol? Pues tantos átomos. ¿Y ese mol cuánta masa tiene? Pues 74.9216 gramos. Entonces, como los dos relacionan mol, 6.022, porque el número de Avogadro es por mol, y el 74.9216 también es por mol, entonces los puedo comparar los dos también, ¿verdad? Porque los dos son iguales a un mol. Por lo tanto, esa masa le corresponde a ese número de partículas. Para una sola partícula, ¿cuánta masa le corresponde? Es cuestión de hacer el razonamiento ahí, ¿verdad? De cómo llegar al resultado. Utilizando los mismos que sabemos. Muy bien, vamos a pasar al otro que nos dice. Ah, y lo quería para el níquel, ¿no? Para el níquel. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que necesitamos cambiar la masa atómica del níquel. ¿El níquel cuánto pesa? ¿Cuál es su masa atómica? 58.71. 58.71 gramos por mol. Por lo tanto, esos 58.71 son los gramos por cada mol que tendríamos que tomar. Las mismas unidades nos dicen, ¿no? Es la masa por cada mol. Entonces, esos 58.71 corresponden a ese número de partículas otra vez, al número de Avogadro, porque el número de Avogadro también está por mol. Y hacemos lo mismo. ¿Cuánto da? 58.71 entre 6.022, 1415 por 10 a la 23. 9.75, redondeando, por 10 a la menos 23. Sí, a mí también me dio eso, profe. Muy bien. Son gramos por cada átomo de níquel. Para el inciso B, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Esta es la relación. Bien, vamos a pasar a ver qué otro nos presenta ahí la presentación. Nos dice, ¿cuál de las siguientes cantidades tiene más masa o tiene mayor masa? ¿2 átomos de plomo o 5.1 por 10 a la menos 23 moles de helio? Quiere que le digamos cuál de las dos presentaciones tiene mayor cantidad de masa, ¿sí? Por lo tanto, hay que calcular la masa para cada uno de los sistemas, ¿no? El primero nos dice que son 2 átomos de plomo. Ya sabemos cómo calcularlo. Lo hicimos en el ejemplo anterior. Nada más que no es un átomo. Vamos a buscar el peso del plomo, ¿sí? El plomo debe tener un peso alto. 207 punto y periecita. Plomo. Sí, 207.19. 207.19 es el peso del plomo. Y hacemos la misma regla de 3, ¿no? Si en un mol hay 6.022 y esa es la masa por todas esas partículas, en 2, ¿cuánto es? En lugar de poner un 1, ponemos 2. Y sacamos la masa para 2 átomos de plomo. Ya tendríamos ese dato. El siguiente sistema no nos lo da como átomos, nos lo da como moles de helio. Entonces ya habíamos hecho arriba el primero, el 3.13, es de esta forma, ¿no? ¿Cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? Entonces sacamos los átomos que hay en 5.1 por 10 a la menos 23 moles de helio
Y volvemos a hacer la regla de 3 para sacar cuánto pesa o cuál es la masa de esos átomos que vamos a calcular primero, ¿sí? Entonces, ese es 5.1 por 10 a la menos 23, multiplicamos por el peso, por el número de Avogadro, ¿no? Así lo hicimos en el primer ejemplo. Cancelamos moles y nos quedan número de partículas. Ya tenemos los átomos. Y con el peso molecular del helio, el helio pues anda como en 4 puntos y feriecita. ¿Sí? Hacemos otra vez la regla de 3. Si hay 6.023 partículas en 4 gramos de helio, en el número de átomos que nos dé aquí, al multiplicar por el número de Avogadro, pues hacemos la regla de 3. Y obtenemos nuevamente la masa. Y ya la comparamos entre las dos para ver en cuál de las dos presentaciones hay más átomos. ¿Ok? Entonces, calcúlenlo para repetir lo que hicimos arriba, nada más que no lo planteo en otro problemita único, ¿no? Pero hay que hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores. Y resolvemos los últimos dos en la próxima clase, ¿no? En la próxima clase. ¿Alguna pregunta o alguna duda? De mi parte no, profe. Muy bien. Maestro, Mándeme. sí me puso asistencia. Melissa. A ver. ¿Cómo te pides? Fuentes López. Fuentes López. Es que sí estaba, pero no podía prender el micrófono. Sí, me parece que me entré la imagen ahí y vi que ahí estaba tu nombre y ya. Maestro, Sí, dime. quería ver si me podría poner asistencia. Es que no podía entrar y entré como 7 minutos después. Sin problema, ¿cómo te pides? Galvez Duarte. Galvez Duarte. Muy bien, ya está. Gracias. Sí, recuerden, nomás como recordatorio, ¿no? El viernes tenemos práctica, ¿no? Ya me validaron ahí del laboratorio, la encargada, la ingeniera ahí, ya me mandó un correo diciéndome que ya están listos para recibirnos el próximo viernes, ¿no? A las 10 de la mañana y nos vemos afuera para entrar todos, ¿no? Nuestra primera incursión en ITESCA a clases, pues vamos a ver, ya irnos todos al laboratorio. Entonces, por ahí nos vemos, ¿sí? Para que no se les olvide. Lleven su mascarilla y su protección ocular, ¿no? Y su bata, Bueno, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Cuídense. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Bye.